la clave ha sido que no hemos estado bien en esas zonas altas con balón, no hemos tenido prácticamente ninguna ocasión en la primera parte y ellos han aprovechado muy bien esos robos, nos han jugado muy bien a la contra y nos han encajado 2 goles que al final es muy difícil de remontar. Sí, es verdad que luego con el gol hemos venido al descanso para afrontar la segunda parte y al final el tercero. Sí, nada, con ganas del jueves, ahora nos toca limpiar las cabezas, afrontar de la mejor manera posible el partido el jueves y con nuestra afición ojalá se nos dé y estemos en otra final. Bueno, al final la opinión del partido, pues veníamos con un plan de partido que no lo estábamos llevando muy bien a cabo. Y bueno, la idea era aprovechar de esa altura que ellos tienen con la línea ofensiva, de intentar atraerles para golpear sus espaldas después con la gente que teníamos arriba. Pero bueno, al final el tener un jugador menos cambia radicalmente el plan de partido que teníamos y por mucho que lo hayamos intentado, no lo hemos conseguido. Bueno, duele perder de esta manera porque al final no deja de ser un error que cometemos y al final pues todo el equipo lo sufre y se sacrifica por ello. Esto habla del grupo que hay, porque bueno, al final todos hemos peleado y todos hemos trabajado por conseguir estos 3 puntos, pero bueno, duele de la misma manera que si hubiésemos jugado en 11, porque bueno, al final lo que trata esto es de ganar, de conseguir sumar de 3 en 3 y no conseguirlo de igualdad de 3. Bueno, si es por mí, a mí yo para mañana ya estoy como nuevo, porque al final la experiencia y el saber que tienes un partido tan importante el jueves como el que es y lo que hemos hecho hoy, pues bueno, te hace borrar todo lo que ha pasado. El fútbol al final no tiene memoria y nosotros tampoco tenemos que tener por lo que haya pasado, tenemos que seguir mirando hacia adelante y este grupo hará esta noche, pues bueno, pasará mal y mañana volvemos a apuntarnos todos en la zona, haremos una piña increíble como hacemos siempre y para preparar el partido del jueves, que seguro que va a ser una gran noche.